Bien, me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy a nuestros integrantes de la mesa en materia de imagen política. Así es que damos la bienvenida el día de hoy a la doctora Ana Laura Montiel, directora de Comunicación e Imagen, Gonzalo Curto, director general de Influencia Consultores de Imagen, Rubén Ortega, especialista en comunicación, socio director de Cuadrante. A los tres, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, el tema el día de hoy, el principal, y lo vamos a abordar por supuesto, pues tiene que ver con la imagen de los secretarios de Estado evaluados por una encuesta que realizó hoy esta casa editorial a cargo de Alejandro Moreno. Vamos por ahí. Pero nos encontramos, y es imposible no aprovechar su presencia como tres expertos en materia de comunicación, con esta joya, o con esta joya. ¿Por dónde me doy? Hacia acá. Porfirio Muñoz Ledo, hasta hace unas horas presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dándole un saludo. Muy cordial. Un cordial saludo, ¿no? A su sucesora. Así es. Bueno, esta imagen, pues ha sido en las últimas horas, hoy por la mañana, en los próximos días, tendencia, por supuesto. Como se suele decir, está incendiando las redes. Está rompiendo las redes sociales. Y bueno, es fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. ¿Lo es? Sí. Es muy fuerte. Es fuerte. Es A ver, fuerte. ¿por dónde comenzamos? Vamos contigo, por favor, Ana. Me gustaría conocer tu opinión como mujer. Muy bien, me parece que es una foto profundamente desafortunada porque hay otras fotografías donde hay una distancia y una serie de elementos a analizar. Pero si analizamos particularmente esta, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, hay varios elementos. El primero, la proxémica, que es la distancia. Hay diferentes tipos de distancia y esa distancia habla de la relación que hay entre personas. Ahí no hay. Aquí es no hay. distancia íntima. Aquí no cabe ni una pluma. No cabe, que es lo que llamamos distancia íntima entre 0 y 10 centímetros. Entonces, y eso se da con la pareja con quien tienes intimidad. Entonces, eso, el primer mensaje. El segundo, hay contacto visual y el contacto visual legitima la acción que está haciendo el cuerpo. Es decir, me estás abrazando, me estás tocando y te veo a los ojos y acepto. Y el tercer elemento, las caderas están muy juntas y cuando las caderas están juntas hay una connotación sexual que me parece profundamente desafortunada por parte... Comprometedor, desafortunado. Exactamente. Entonces, pues es muy lamentable todo lo que se da en esa fotografía. Bueno, por supuesto que consumes totalmente, Ana Laura. ¿Qué me dices de esta mano? Exactamente. Por Porque obviamente supuesto. eso es lo que hace, ¿no? Que ese acercamiento, ese espacio vital Claro, por entre dos supuesto. personajes aquí no existe, pero esta mano es muy comprometedora. Claro, claro. Y ella todavía lo abraza, pone la mano en el hombro y reafirma esta situación. Es que Ella, digamos el que círculo es acepta tremendo, lo ¿no? que está pasando. O sea, el y eso es círculo muy es lamentable. Sí. Tremendo. Exactamente. Me encanta el análisis que hace Ana Laura porque pone un primer nivel de análisis que me encanta, haciendo un poco de zoom out, es decir, viendo el contexto en el Sí, que sí. se da esta situación. Yo no puedo dejar de pensar en Caperucita y el Lobo. ¿A qué me refiero? Es decir, tenemos a un colmillo largo que arrastra políticamente, que después de una semana muy compleja pareciera que se está retirando con un sentido de triunfo. Es decir, no olvidemos que al final salió siendo calificado como el Batman de la democracia. Sí, así le dijo Entonces, Mario Delgado. esa actitud pareciera que está reflejando el hecho de que, bueno, terminó mi faena, me voy con una oreja. Tienes razón, es decir, Así es. es una postura como de torero, ¿no? Claro. Aquí Como de está. triunfo. De triunfo. Y hasta cierto desdén. Y por otro lado, quien se está quedando en el puesto con una responsabilidad nada sencilla, pero incluso con una ingenuidad, me parece, con la que acepta esa aproximación y con la que la legitima, como bien decía Ana Laura, me parece que más que otra cosa refleja una ingenuidad ¿Tú crees? al sentirse validada y al sentirse felicitada por el saliente. Es decir, ¿tú crees que fue un tema más emocional en donde ella dijo, me está felicitando, es mi amigo, ¿no? Bueno, pues voy a permitir un buen abrazo. Sí, pues. y no solo hablo del momento preciso, sino en general del contexto. Ella evidentemente debe haber estado emocionada, debe saber que adquirió una responsabilidad importante, pero de mucha exposición.
y está concediéndole a quien finalmente en alguna medida le permitió llegar a eso, Sí. se está concediendo y validando este tipo de aproximación. De tal manera que vemos al colmillo largo que Sí. está aprovechando el momento y siendo validado por la ingenuidad de quien entra. Gonzalo, ¿qué ves? Ok, y ahora haciendo más amplio el zoom, más Sí. lejano el zoom, hay Si que pensar... quieres, tenemos la panorámica de de la todo, Cámara de Diputados exactamente, en pleno de los 500, 500. de los 500 viendo la escena. Bueno, los otros 498. No, pensemos, debemos de recordar, y esto también es un consejo para todos los demás políticos y las personas que estén viendo, dentro de tu espacio de trabajo, dentro de tu espacio profesional, debes de comportarte como profesional. Si ellos dos son personas cercanas o no, en realidad en ese momento ellos representan dos fuerzas políticas y representan a la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Son representantes populares. Exactamente. Entonces pensemos ahora, Porfirio Muñoz Ledo se salió completo con la jugada, hizo todo lo que quiso, al final salió como Mira, el ahí héroe, está es parte el del gran momento. ganador, exactamente. ¿No? Y Pero fue un allí, segundo, ¿eh? pues yo veo que O sea, la mantuvo bueno, agarrada mantuvo unos varios segundos. Pero ¿no? fíjate, esto, ahora que estamos viendo la imagen, perdón que te interrumpa, Gonzalo, vamos, vemos esto que tenemos en pantalla y vemos lo que ocurrió ya en la imagen, en la secuencia de las imágenes. A propósito del contexto, es decir, fue en menos de un minuto. Sí. Pero pensemos una cosa, Héctor. Sí, sí, por favor. Verdad y realidad son dos cosas distintas. Exactamente. Esta fotografía es con la que el público se va a quedar. No, bueno. No con por el video que a lo mejor fueron unos pocos No, segundos. claro, por supuesto. ¿Por qué no ser institucional y dar un abrazo institucional? Porque existen formas de abrazar institucionalmente. Y creo que aquí quien Mira, pierde ahí va, mucho más. ahí va el momento, perdón. Sí, perdón. hacemos un poquito de... A ver, en sí, este en términos de momento tiempo son unos segundos, realmente. Porfirio está tomando la palabra, está agradeciendo, está haciendo los honores precisamente para que su sucesora, Dolores Padierna, le está asistiendo, ¿no? Pero bueno, te interrumpí mientras llega ese momento, Gonzalo. Ok. Te comentaba aquí, ya está. Ahí va justo. Ahí el va momento. justo. Uno, Sí, dos. pero aún cuando la escena Ahí es está muy la foto, rápida, ajá. si lo analizas, sí hay un contacto muy cercano. Ella impulsa ella su quien cuerpo hacia él. Entonces, me parece que efectivamente, probablemente le ganó la emoción, pero Como hay dice que tener Rubén. mucho cuidado en política. Sí. No son más de 10 segundos, como bien No, dices, exacto, me está diciendo Héctor. nuestro productor ejecutivo que son menos de 7 segundos. Sí, deben de ser. Así es. Pero con lo que se queda el público al final es con esta Es con fotografía esto. y con esta impresión. Oye, pero además, Y aquí quien más pierde es la presidenta entrante. Por supuesto. Recordemos que la oposición no ha tenido un papel muy destacado en este primer año, en este primer año de la legislatura. sí. Además, se vino una batalla bastante fuerte para que ella llegara, y en el momento en el que ella toma, que es cuando ella debería de ser el centro de las miradas y el centro de la comunicación, quien le gana con esta situación toda la jugada comunicativa es Sí. Porfirio Muñoz Ledo. Bien, ahora, bien hacia adelante. Otra vez, si ustedes fueran contratados por la nueva presidenta de la mesa directiva, ¿cómo reviertes la imagen de esto hacia adelante? ¿Cómo? ¿A través de qué? Redes sociales, una conferencia de medios el próximo lunes para decir, me dejé llevar por la emoción, un video de 30 segundos que se viralice, le hablas por teléfono a los influencers y les dices, oye, échame la mano. Claro. ¿Qué se hace? A ver. Yo creo que Ana primero Laura. se tendría que hacer un ejercicio de reflexión con ella y que ella entendiera la importancia que tiene la imagen política y lo que simbolizas con cada una de tus acciones. Yo creo que eso sería lo primero, hablar con ella y hacerla consciente de que este tipo de acciones tienen un costo político altísimo. Después, pues tratar de Sí. generar escenarios donde ella proyecte el liderazgo, la autoridad y la jerarquía que debe representar, además como oposición. Yo hoy publiqué esta foto en la página de mi empresa Sí. y era automáticamente dividida las opiniones. Desde los que apoyaban a Muñoz Ledo de bien, usted lo hizo muy bien, por Que la es 4T. un tema muy por la- machista. Exactamente. Es que ahí es- Pero la oposición, los que están del lado de Laura, automáticamente era él la agarró, él la jaló.
él fue el que, digamos, violó la escena y es culpa de él. No, yo creo que hay que Es culpa de los dos. responsabilizarse Y lo acabas de de tus mencionar acciones. perfectamente, es de responsabilidad de los dos. Ahora, cuando vemos el video no hay que olvidar, vemos el contexto justamente de la escena en el momento, el agrupamiento de diputados y de Sí, personas sí, que sí, había sí. ahí, en alguna medida también incitaba a esta escena, que no se ve tanto en la foto. ¿A qué te refieres? Es decir, que tampoco es que A ellos ver. se acercaron por iniciativa propia y lo buscaron. Se dio de manera natural Bueno, está la eh, imagen, por vamos a por verla. la Por la aglomeración que había en ese aglomeración. momento Sí, podemos específico y en verlo ese en punto video. específico de la cámara. Pero mientras nos ponen el video, Ajá. yo creo que lo más importante es poner esto en su justa perspectiva. No Sí. olvidemos que estamos viviendo momentos de imágenes, de flashazos Sí, ahí que está se lo que vuelven... mencionabas. Veamos, se empiezan a aglomerar ahí y entonces realmente no se acercan mucho más de lo que ya estaban. Sí, exacto. Entonces, Tenían la suficiente distancia como para que esto no estuviéramos hablándolo Sí, ahora. pero hay algo que de manera instintiva te das cuenta y es tu distancia íntima. Cuando estamos Sí. en un vagón del metro, en un elevador, solo porque la circunstancia Ahí, te él obliga la a estar toma cerca. del brazo. Pero si no te alejas, mira, ve Él la cómo toma se el juega. brazo y ella provoca el abrazo. Yo diría que sí. bueno, de acuerdo. Entonces, lo que yo quería decir es, Sí, sí. más allá de, más que revertir el efecto de esta imagen, creo que lo que sí es muy importante es que la nueva cabeza de la mesa directiva de la Cámara de Diputados empiece a proyectar una agenda propia, un liderazgo, como decía Ana Laura, una agenda. Entonces tiene que plantear cuáles van a ser sus prioridades y eso tiene que hacerlo de manera proactiva, con medios, con influenciadores, como dijiste. Creo que si logra hacerlo de manera efectiva, eso va a permitir que esta escena no pase de una mera anécdota. Sí. Es decir, tampoco creo que debería clavarse desde el punto de vista estrictamente de comunicación demasiado en tratar de revestir esto, sino más bien darle vuelta a la página y Bien. proyectar lo que viene hacia adelante. Muy bien. Bueno, de hecho teníamos una conversación vía telefónica con Laura Rojas, pero cuando se enteró que íbamos a estar hablando de esto, canceló. No, no es cierto. No, canceló, por supuesto, por otras cosas. Pero bueno, finalmente pasarán otras cosas. En México ocurren muchas otras. Así es. Todos La los días conferencia estamos- matutina, todos los la gira días. del presidente, el fin de semana. Entonces yo creo que ya el lunes Se En esto- unos, en unos Exactamente. pocos días esto va a ser una anécdota más Claro. y ella tendrá que mostrar la verdadera cara. Y es una excelente oportunidad para la oposición de empezar a mostrarse, cosa que no hemos visto Exactamente. en muchos meses. Muy bien. ¿Ibas a contar algo, Ana Laura? ¿No? Hasta ahí terminamos el tema, ¿verdad? Me parece que ¿O hay otra cosa que agregar? ¿no? Pero Creo que lo que resultó- dice Gonzalo es muy atinado. Es la oportunidad para que la oposición finalmente empiece a proyectar que ahí están. ¿Que ya están? Así es, muy bien. Bueno, pues tenemos nuestra segunda parte con el tema original. Claro. Así es que hacemos una pausa y volvemos. No se despeguen nosotros, tenemos mucho más. Volvemos.
la tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el Financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Muy bien, bueno, pues seguimos con la segunda parte de nuestra mesa en materia de imagen política. Y ahora hay que revisar precisamente lo que esta semana publicó Alejandro Moreno, nuestro director de encuestas, junto con su equipo, dando a conocer los resultados de la evaluación al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vale, por supuesto, la pena preguntarle a nuestros tres expertos el día de hoy qué piensan ahora sobre la imagen, porque sobre de eso evaluó la gente, sobre de eso la gente opinó. Por ejemplo, en este caso, de Marcelo Ebrard, ¿cómo calificaría el trabajo que están haciendo los siguientes miembros? Y Marcelo Ebrard fue el que tuvo 10, el mejor prácticamente, calificado. el mejor evaluado, calificado ¿no? de todos. Con un 35% favorable, desfavorable 17%, neutral 23% y no lo conoce 25%, 25%. que de esto Es vamos al importante. final a hablar sobre Claro. de este asunto. Bueno, entonces, de Marcelo, ¿vamos a revisar los tres primeros? Sí. Venga. Ok. A ver, primero es Marcelo Ebrard, el segundo tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Así es. Secretario de Marina. Así es, José Rafael Ojeda, secretario de Marina, con estos números, favorable, desfavorable, neutral, y no lo conoce. Y los otros dos más altos, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, con estos números, favorable, desfavorable, neutral, no lo conoce. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, los 30%, que son los números más elevados. Así es. Y un 48% que también, Que no lo insisto, conoce. Que no lo conoce. que no lo conoce. Bueno, vamos a comenzar con estos tres, ¿les Así parece? es. Ok. Bien, ¿por dónde comenzamos, Rubén? Mira, Héctor, se suele decir que quienes estudiamos comunicación o estamos en esta especialidad no nos gustan los números, pero la verdad es que los números te dicen historias. Sí, Y esta encuesta en particular revela mucho. Y qué bueno que empiezas con los tres primeros. Para empezar, yo diría, no es que Marcelo Ebrard sea el mejor calificado, es el menos reprobado de todos los que están, pero es destacable que sea el que más calificación favorable recibe. No olvidar que es un 35%. Sí. Ahora, me llama mucho la atención el segundo caso, el del secretario de Marina, que por un lado tiene un alto nivel de desconocimiento, pero la gente o muchos de los respondientes a esta encuesta Sí. le siguen asignando un lugar favorable. Yo hice un ejercicio de buscar en una búsqueda simple en Google noticias en las que él hubiera participado proactivamente como emisor de la información. No encontré una sola. No encontré una sola. ¿Qué significa eso? A mí me parece que la gente está calificando a la institución, Sí. porque si lo combinas con que casi la mitad ignora quién es, nos refleja, y esto es una tendencia en toda la encuesta, que la gente no está conociendo al gabinete. De hecho, déjame agregar unos números, porque, y esto es para irme un poquito ya a extender al todo de la encuesta. De los 23, Ebrard, ya lo dijimos, es el que tiene mayor nivel de conocimiento y mejor nivel de calificación, pero 20 de esos, en 20 casos, si tú sumas su calificación favorable y desfavorable, es menor, en ambos, esos porcentajes son menores que los que lo desconocen. Correcto. Ahora, y de esos hay 13 miembros del gabinete en donde el porcentaje de desconocimiento es mayor a los otros 3 porcentajes sumados. Bien. ¿Qué significa esto? Que se está tratando el gabinete actual de one man show, que es decir, que Andrés Manuel está siendo el hombre, la figura de este gobierno. Por supuesto, hay casos particulares, ya lo decía el del secretario de Marina, me llama mucho la atención, y ojo, que en esta encuesta no está incluido Alfonso Romo. Sé que se trata de una encuesta de gabinete legal y ampliado, Así es. pero probablemente hubiera figurado, quiero anticiparme, Muy bien. entre los primeros 4 o 5 bien.
lugares. Ana Laura. A mí me parece que tiene dos lecturas este sondeo. El primero es darnos cuenta que hay un nivel de desconocimiento absoluto de cada uno de los miembros del gabinete del presidente. Es decir, no es posible que a un año de gobierno tengamos esos porcentajes tan altos de desconocimiento, lo cual nos habla de un pésimo manejo de comunicación por parte de cada uno de los miembros del gabinete. Ese sería el primer punto. Y el segundo, si nos vamos un poco más abajo de la encuesta, viene al final una pregunta que dice, ¿qué tan satisfecho está con el desempeño de los miembros del gabinete? Correcto. Y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguna manera del presidente Andrés Manuel. Entonces, aquí si tenemos sumamos, los números. claro, entonces son otros números. 6 más 48 nos da 54, y si sumamos algo insatisfecho o muy insatisfecho, 23 más 13 nos da 36. ¿Qué quiere decir? Que cuando se evalúa en términos generales, digamos, qué está haciendo el gabinete de Andrés Manuel y viene el nombre Andrés Manuel, entonces el número cambia. Y la mayoría de la gente dice, sí estoy de acuerdo, 54% contra 36. Bien. Pero digamos que por persona, por personaje, pues tienen una comunicación que deja mucho que desear, porque el nivel de desconocimiento es mayor. Una de las preguntas, aprovechando su presencia, será, no ahorita, para que no lo respondan, es ¿qué conviene en este momento? ¿Figurar o no figurar? Pero, ¿no? Que en materia de imagen, pero hoy ya nos responderán. Por favor, Gonzalo, tu turno sobre esta primera evaluación. Hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando se revisan las cifras de la evaluación, y quiero que nos centremos en la parte desfavorable. Si nosotros vemos quiénes fueron los funcionarios peor calificados, los que tienen un porcentaje desfavorable más grande, nos vamos a encontrar con los temas que están ahorita más en el disgusto de la gente. El primero es Zoé Robledo, ¿no? Que tiene 26% de desaprobación, apenas con un 16% de aprobación, y cuál ha sido uno de los escándalos últimos, este desabasto de medicamentos, y allí mismo está también Jorge Carlos Alcocer, el secretario de Salud, también está, ahí está Robledo. Zoé Robledo, y Jorge Carlos Alcocer, el secretario de Salud, que es el quinto peor calificado, el que tiene la calificación desfavorable más alta, el quinto más alto. Déjame hacer un paréntesis ahí, Gonzalo, sí, por favor. Dime. En el caso de la secretaria de la Función Pública, en donde han sido desafortunadas también sus declaraciones, ¿no? Pese a todo, en un círculo, sí la conocemos, sí la evaluamos, le va mal en cierta manera en redes sociales. Sin embargo, vean este número. Eso es lo que el 60% de desconocimiento de la Secretaría de la Función Pública es realmente lo que impacta en esta pequeña percepción positiva y negativa. En realidad es una funcionaria a la que la inmensa mayoría de las personas no conoce. Entonces, cuando no estás conocido, cuando no eres tan conocido, no figuras, y por lo tanto el impacto entre la opinión favorable y desfavorable es mucho menor. Te interrumpí en tus argumentos. No te preocupes. El otro tema que también entre los peor evaluados está la parte energética, y están Rocío Nale y Manuel Bartlett con 20 y 25% de desaprobación. Entonces, sí creo que esta medición que hizo Alejandro Moreno nos deja ver muchas de las cosas que en la opinión pública realmente están llegando al corazón de la opinión pública del público, pero que de repente, con cosas como lo que tal vez hablemos hoy de los kilos de gel para un vuelo, cierto. Nos distraemos y empezamos a pensar en otras cosas, ¿no? También, o sea, los funcionarios que tienen que ver con seguridad pública también tienen muy altos niveles de desaprobación. El secretario de Seguridad principalmente tiene un porcentaje de desaprobación también bastante alto, y creo que allí es donde los ciudadanos podemos, en este fantástico ejercicio que hizo Alejandro Moreno, ver qué cosa es lo que en realidad está abajo de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Creo que otra enseñanza que nos muestra esta encuesta es que echa abajo esta máxima que por muchos años han manejado algunos comunicadores o asesores de comunicación, que a mi gusto está muy equivocada, que es esta de que no existe tal cosa como la mala publicidad. Es decir, mientras hablen de ti, aunque sea mal. No es cierto, lo estamos viendo aquí. Lo único peor a que te desconozcan es que los pocos que te conocen te vean mal o te perciban mal. Entonces, ¿cómo puedes revertir esto? Sí tiene que haber, y empezando un poco a responder la pregunta que hacías, por supuesto que hay que figurar, obviamente de manera planeada,
con un mensaje, con una agenda y de manera administrada. No puede ser tampoco el alma de las fiestas de la noche a la mañana. De acuerdo. Pero sí tiene que haber una agenda, tiene que haber un plan. Si estás en la sombra o en el bajo perfil, porque es una decisión estratégica, muy bien. Pero si es por omisión, evidentemente es cuando se refleja en ejercicios como este. Por ejemplo, a ver, en este mismo caso, Ana Laura, ¿no? En donde tenemos números de hasta de 66%, es decir, casi 7 de 10 que no te conocen. Va comenzando el gobierno. Alejandra Frausto no era una mujer que su perfil haya sido público, una mujer conocida. El tema cultural, al fin y al cabo, es un asunto de unos círculos pues también reducidos. ¿Qué te dice esto? Yo creo que no hay excusa para que esos números estén así. Es decir, hoy representas a la cuarta transformación, tienes todas las herramientas tecnológicas y todo el apoyo de la gente para que trataras de figurar de manera positiva y reforzaras cada una de las actividades que está haciendo el presidente. Déjame responderte, pero no hay presupuesto. Pero las redes sociales puedes hacer mucho. Estamos en austeridad. Yo lo sé, pero yo sé que con un presupuesto limitado en redes sociales y con mucho trabajo puedes sacar mejores niveles de posicionamiento. Entonces a mí me parece que eso es una omisión, como decía Rubén, y no puedes caer en omisión por falta de capacidad. Déjeme agregar esto. Le preguntábamos a Alejandro Moreno si es que estos números tenían que ver más por lo que la gente conoce a través de los medios, ¿no? A través, en este mismo ejercicio, Rubén, de buscar en Google, entre otros. Y sí, la respuesta fue, la gente ha respondido y da estos números en relación a lo que conoce a través de los medios, sobre todo los medios tradicionales, ya no digamos redes sociales. De acuerdo. ¿Cómo haces? Entonces la pregunta va, ¿cómo haces para que casos como la de Alejandra Frausto y otros más, ¿no? Hay unos bastante más serios, ¿eh? ¿Los tienes por ahí? Yo tengo aquí, y literalmente en mis notas puse aquí, los que desperdician la oportunidad. O sea, a ver, vamos con eso, Gonzalo. los 3 funcionarios que están desperdiciando terriblemente la oportunidad. Y empiezo con la Secretaría del Bienestar. Pocas carteras son tan llamativas en este país y más con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la Secretaría del Bienestar. Y María Luisa Albores, Secretaria del Bienestar, tiene un 64% de desconocimiento. Ahí está. O sea, mira, aquí está. Sí, allí está. 64% de desconocimiento, ¿no? En realidad, ¿qué impacta más que todos los programas sociales que se están moviendo? Arriba de exactamente, ella es la que tengo. Alcalde. Luisa María Alcalde es a quien yo tengo 56. como la segunda funcionaria que más está desperdiciando esta oportunidad, porque tiene un 56% de desconocimiento, pero ella es quien dirige el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Correcto. Así o más exposición pública. Y también, por ejemplo, Bueno, sí la tienen, Gonzalo, ¿eh? Pero tienes un 56% de desconocimiento y además, en realidad, la opinión positiva que se tiene de ella es muy pequeñita. Ella figura de la media tabla hacia abajo. ¿No? Yo ahí me permitiría agregar, sí la tienen, pero es básicamente reactiva. Yo, al igual que Gonzalo, traté de hacer un ejercicio, pero con las carteras que suelen verse como las más relevantes en un gobierno. Sí, sí. Entonces, poniendo la lupa sobre Olga Sánchez Cordero, por supuesto que tiene exposición, pero la mayor parte de las veces es reactiva. Es decir, respondiendo a temas en la agenda que la sobrepasan, que la superan, y cuando sale proactivamente, resulta que la riega, ¿no? Como el tema de la negociación con los grupos armados. Exactamente. Entonces, ahí es donde no solo es una oportunidad perdida, creo que sí tiene una gravedad el hecho de que no tengamos una segunda figura, como suele ser percibido, o debería ser percibido la Secretaría de Gobernación, con esa fuerza, con esa credibilidad que nos permita Pero sí lo voltear. tenemos, porque Marcelo Ebrard se ha convertido, desde mi perspectiva, en una forma de secretario, no solamente de Relaciones Exteriores, sino también de Porque Interior. él es el que ha tenido mayor cantidad de exposición proactiva y positiva. Bueno, claro, Qué tiene gran razón. oportunidad de esta negociación con Con Trump en claro. relación al tema de Y los también migrantes. porque han manejado bien la comunicación, lo ha hecho bien a diferencia de la inmensa mayoría de los otros funcionarios. Eso por un lado. Y bueno, y además tiene 15 cuantos seguidores Claro. tal, ¿no? La exposición que ha Y tiene tenido. mucha historia. Y porque el presidente se lo ha permitido. Sí, también. Claro.
¿no? Le da una responsabilidad tremenda. Pero sobre todo porque sí hay estrategia también detrás Sí, de de lo que él, él hace. claro, Que no, ahí yo sí quisiera agregar, no depende solo de recursos y de dinero. O sea, Claro. por supuesto ayudan y mucho, pero lo más importante es tener una estrategia que la mayoría refleja no estar teniendo en materia de comunicación. Muy bien. Bueno, tenemos unos segundos para cerrar, bueno, un minuto concretamente, pero como Rubén y Gonzalo han hablado mucho en las últimas, por favor, Ana Laura, tus apreciaciones para cerrar. Bien, yo creo que es fundamental que todos revisen cada uno de estos actores con detenimiento dónde está el problema, cuál es el problema por el cual la gente no los conoce, no los reconoce y pues ya pasó un año. Es decir, creo que es importante una junta de gabinete con sus estrategas de comunicación para ver qué podemos hacer. Que no hay recursos, hay creatividad, hay capacidad y yo creo que se puede hacer algo importante con cada uno de estos funcionarios si Sí. se aplican en materia de comunicación. Es decir, después de que hayan conocido los resultados Claro. de esta encuesta, no deben de echarlos de saco roto. ¿Tú No, al opinas? contrario, me preocuparía muchísimo. Me preocuparía. Me preocuparía muchísimo, de verdad. Muy bien. Para cerrar en segundos, Gonzalo. Hay algunos funcionarios que tienen ahorita buenas oportunidades de subir sus niveles de aprobación. Marcelo Ebrard, la semana que entra que se reúne con Pence. Pero ese ya no necesita, porque va en primer lugar. Creo que Arturo Herrera, si logra sacar una buena ley de ingresos y presupuesto de ingresos que le guste Buen a todo el punto. mundo, Arturo puede Herrera, ahí lo pegarla. tenemos, porque, bueno, mira, Está muy Y- bajo. Sí. está muy bajo, tiene Ajá. 19 Sí. favorable, 15 desfavorable. Mucho que desconocimiento. ¿no? Y un Y un desconocimiento, desconocimiento tremendo grande, del pero 52%. creo que está en una situación en donde si la sabe jugar bien, puede dar Muy bien. un empuje grande. Y María Luisa Alcalde también, ahorita si logra transparentar esta situación que Mexicanos contra la Corrupción dijo del programa de jóvenes Construyendo Futuro, Uy. y además pues se promueve un poco más, creo que también tiene buenas oportunidades de subir. De subir. Tú lo dijiste Rubén. muy bien, está muy claro, no depende de una decisión individual de cada uno de los secretarios, ellos están siguiendo una política marcada por su jefe, el presidente López Obrador, y él tiene que entender que no le va a dar para todo el sexenio este desgaste que está teniendo Cierto. unipersonal, este gobierno absoluto, y él tiene que permitir que haya otras voces, que haya otras caras visibles, que le permitan a él administrar todo este activo que tiene de imagen, entonces sí, tiene que ser una decisión de conjunto. Muy bien. Rubén, Ana Laura, Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Al Hasta el contrario. próximo viernes. Gracias. Gracias. Momento de la pausa, tenemos mucho más. No se despegue de nosotros. Volvemos.